Bienvenidos al podcast de Auromar Consultoría. Estoy súper emocionada de ver este proyecto ya al aire, de poder acompañarte en este nuevo espacio dedicado a reflexionar sobre diversos temas, historias que pueden aportar a tu proceso y claramente aportar al mío. En este primer episodio quiero invitarte a reflexionar sobre un tema que nos toca a todos, la importancia de conocer nuestra historia dentro de nuestro proceso de sanación y transformación. Muchas veces vivimos cargando patrones, emociones, decisiones, comportamientos a los cuales no le encontramos explicación. Y nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre repito la misma historia? ¿Por qué tengo esta misma situación? ¿Por qué no puedo salir de acá? ¿Qué es lo que pasa? Por mucho que hago, sigo como en lo mismo. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre este tema que creo que todos tenemos una familia, todos tenemos una historia y por eso es un tema que realmente a mí personalmente me parece revelador. Así que te invito a quedarte, a escuchar lo inescuchable con el corazón abierto. Cuando hablamos del transgeneracional o hablamos de todo este tema del árbol, hablamos de genealogía, del clan, como cada uno pues lo quiera llamar, es importante aquí considerar que hoy nosotros hemos tenido una evolución muy importante. Hoy tenemos un acceso a mucha información, acceso a todo un conocimiento, la comunicación ha cambiado, hoy hay mucha más libertad para expresar, ya hoy hablamos del sentir, que eran cosas que desafortunadamente nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros ancestros, incluso nuestros padres, no lograron vivir. Por eso es súper importante que siempre que vayamos hacia atrás a ver nuestra historia, nos pongamos las gafas del amor, porque realmente sanar, todos hablamos de sanación, quiero sanar, voy a terapia para sanar, estoy sanando, sané, bueno, en fin, utilizamos esta palabra mucho, pero ¿qué significa realmente sanar? ¿Cómo yo puedo saber que he sanado mi historia, que estoy en paz con el pasado? Miren, y esto es algo muy personal, que les digo como mi concepto sobre el tema de sanación, y es, sanar es poner amor donde hubo dolor. Sanar es poner luz donde hubo oscuridad. Entendiendo que en ese momento no hubo otra opción sino esa decisión que se tomó o esa acción que se tuvo en ese momento. O sea, desde ese lugar tenemos que hacer nuestra visita al árbol. Desde ese lugar tenemos que intencionar todo lo que tenga que ver con la sanación de nuestra historia. Es poner luz donde ese ancestro tuvo oscuridad porque no pudo hacerlo mejor, porque no supo hacerlo mejor, porque era lo que tenía que pasar en ese momento. Y que si yo hubiese sido ese abuelo, hubiese hecho exactamente lo mismo. Si yo hubiese sido ese padre, hubiese hecho exactamente lo mismo, porque tuviera su historia, sus experiencias y obviamente toda esa carga, toda esa información, recuerden siempre que somos información, es lo que hace que cada uno de nosotros actúe, tome decisiones, se comporte de una forma u otra. Así que lo primero que con lo que nos vamos a quedar acá en este espacio es, siempre cuando voy a tocar mi árbol, tengo que intencionar, yo sé que no es fácil porque lo he vivido,
Yo sé que no es fácil porque es encontrarse con emociones duras, tristes, dolorosas, eh, muy fuertes. Y uno de los pasos más, diría yo, que cuesta más es enfrentarse, es como entrar a ese cuarto de San Alejo donde hemos almacenado una cantidad de historias por años y que no son solo nuestras, sino que vienen de atrás y duelen, claro que sí, pero solo el hecho de intencionarlo, de decir, antes de empezar nuestro proceso, decir, permíteme, Dios, Padre, Espíritu Santo, universo, como cada uno quiera, permíteme ver todo esto desde el amor. Permíteme comprender, quiero comprender. Solo este acto previo nos va a ayudar a que ese proceso sea mucho más tranquilo y nos permitamos ver la otra cara de esa situación. Bueno, uno de los temas que afecta realmente son los secretos familiares. Los secretos familiares son todos esos traumas ocultos, son temas tabú, y los invito a que cada uno vaya como haciendo un recuento en su historia, cuáles son esos temas de los cuales nadie habla. Una pérdida económica, una estafa, un ancestro que estuvo en la cárcel, una persona que fue un abuelo por allá que lapidó el dinero porque era apostador, porque era mujeriego, porque le gustaba el alcohol, eh, la prostitución, el aborto, todas estas historias, el abuso, que es mucho más frecuente de lo que todos nos imaginamos en el árbol, el tema de abusos, el tema de muertes trágicas, suicidios, siempre enfermedades. Incluso recuerden que cuando hablamos de la historia, habían algunas enfermedades que eran condenadas, que hablaban en su momento de castigo, de todos estos temas, y obviamente eran ocultas. Entonces, imagínense todo lo que venimos cargando generación tras generación. Y todo eso, ¿cómo se vivió? Se vivió desde el miedo, se vivió desde el dolor, se vivió desde el no sé qué hacer. Niños regalados, niños robados. ¿Cómo vivieron esas madres que en su momento tuvieron que regalar a su hijo? ¿Cómo vivieron esas madres que en el momento o sea, vivieron el robo de un pequeño o la muerte de un hijo pequeño por un accidente, por una enfermedad, porque se ahogó, por muchos motivos? Quiero que vamos entrando ya como en esa historia, que cada uno seguro que allí donde están escuchándome, les está llegando esa información. Miren, miren toda la profundidad que hay detrás de esto. Todos creemos que los miedos que hoy tenemos son gratis, pero la mayoría de los miedos, si hacemos una lista, que es parte como del proceso de sanación que hacemos en el programa que tenemos en Auromar Consultoría, una lista de todos esos miedos, y empezamos a conectarlos y a recordar qué decía mamá sobre esta situación, qué decía la abuela sobre esta situación. Vamos a ir encontrando el hilo y vamos a comprender, ok. ¿Y saben a qué conclusión vamos a llegar? La más bonita, que la mayoría de esos miedos no nos pertenecen, no son nuestros. ¿Sí recuerdan cuando estábamos pequeños que a todos nos decía, si estás descalzo te vas a resfriar? Mira que está lloviendo y la lluvia te da gripa. Mira que si te pones en el ventilador o en el aire acondicionado te enfermas. ¿Ustedes creen que todos esos miedos a la enfermedad y todo eso, de dónde venían? Es una repetición.
lo que yo le llamo el CD rayado que todos tenemos ahí, que nos habla y nos repite y nos repite. Entonces miren en temas tan sutiles como estos, que son las creencias, cómo viene todo de allá. Y eso es lo conocido, eso es lo que ya hemos hecho consciente, eso es lo hablado, ahora lo oculto, los secretos. ¿Qué pasa? ¿Por qué salen en las siguientes generaciones? Un árbol que lleva el programa de abuso. O sea, cuando llegan por lo menos a la consulta, las personas creen que están viviendo una situación puntual de esa generación que está pasando por ese momento. Pero cuando entramos a indagar, cuando entramos a investigar, ya eso ha pasado en el árbol en muchas generaciones hacia atrás. ¿Por qué sale? ¿Por qué se sigue repitiendo? Porque hay una necesidad importante de poder ser visto. ¿Y para qué? ¿Para qué, Auro? ¿Para qué repetimos la misma historia? Porque el árbol habla, grita, aquello que dolió y que fue lapidado ahí, fue quedado allí, guardado, porque hay una necesidad de ponerle amor, de ponerle luz. Entonces, así en algún momento sale una persona del árbol que es como esa, que tiene ese rol, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que es como el rol de el salvador, por decirlo así. En el árbol hay diferentes roles. Entonces, el salvador es esa persona que siempre, que a veces nadie le presta atención, pero siempre está ahí pendiente, buscando ayuda, mirando información, compartiendo, tratando de ir a investigar, tratando de armar el árbol, tratando de averiguar sobre el abuelo, la abuela. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque realmente es con la misión que ha venido dentro del árbol. Pero el único propósito, y también quiero que hoy les quede claro, es cuál. Es que haya una sanación, que pongamos amor en ese dolor que vivió nuestro ancestro, que vivió nuestra familia, sin saber gestionar, porque en ese momento no habían las herramientas que hoy tú ya tienes y que yo ya tengo, que nos ayuda a poder cambiar la percepción sobre esa situación. Miren esto qué hermoso. Miren esto qué hermoso. Por eso comprender es sanar también. Comprender es perdonar. Porque cuando yo comprendo, incluso ya no hay nada que perdonar. ¿Ok? Bueno, otro punto que también es un tema que lo vamos a ver incluso en el taller que vamos a hacer pronto de madres sanas, hijos libres, es la repetición de los ciclos. Las generaciones repiten conflictos o traumas no resueltos como divorcios, pérdidas, enfermedades, dificultades económicas, hasta que alguien toma conciencia y se sana. Y la conciencia es el primer paso para romper estos ciclos, ¿sí? A estos ciclos que todos de una u otra forma vivimos, cuando empezamos a entrar en ese estudio del árbol o del conflicto que llega el consultante, siempre le indagamos por la edad. ¿A qué edad te pasó esto? ¿A qué edad pasó lo otro? O ciertos momentos de la vida que nosotros desde la biodescodificación, desde todas estas metodologías le llamamos ciclos biológicos memorizados o ciclos de repetición transgeneracional. ¿Qué pasa? Que estas son programaciones inconscientes que siguen patrones heredados o vividos en una etapa X y que se repiten a lo largo de la vida o por lo menos se repiten en nuestros hijos. Entonces llega, les voy a poner un ejemplo acá de un caso de un consultante. Llega un consultante que tiene
una pérdida importante y se le muere su pareja y esta mujer tiene 50 años. Entonces está viviendo un dolor muy grande, está viviendo un conflicto. Cuando empezamos a indagar esta situación que está viviendo, una de las preguntas que hacemos es, ¿qué vivió tu mamá a los 50 años? Entonces, es que mi mamá a los 50 años se divorció. O es que mi mamá a los 50 años le declararon una enfermedad terminal. Entonces, así encontramos muchas similitudes en el árbol que cuando empezamos como a hacer toda esa descodificación, a encontrar la raíz de un conflicto, muchas veces no encontramos de dónde viene esto, pero cuando nos vamos a ese ciclo biológico memorizado, encontramos muchas respuestas. O por lo menos, tengo una pérdida económica cada 10 años. ¿Qué pasaba en la familia cada 10 años? ¿O qué pasaba a la mitad de tu edad? ¿O qué pasaba en tu vida a tal edad? Entonces, así empezamos a encontrar esa raíz o de dónde viene ese conflicto que se convirtió en un ciclo memorizado a nivel inconsciente. Recuerden que todo esto está en nuestro inconsciente. En terapia de biodescodificación también hablamos del síndrome de aniversario. Hace referencia también a fechas, edades que activan ciertos recuerdos inconscientes o traumas. Otro ejemplo, a veces las personas vienen súper bien, entonces vienen bien económicamente, abundantes, con su trabajo, con todo, y llega un momento de la vida, 35, 45 años, en que pierden todo lo que han logrado y algo les pasa en esa edad puntual o en ese momento de vida. Y no entienden porque dicen, no, pero es que yo siempre he vivido así, yo siempre he tenido esto. Pero resulta que cuando nos vamos también a hacer la consulta y a descodificar esta situación, nos encontramos que el padre o la madre o ese abuelo o de pronto un doble del cual, o sea, una persona que es doble en el árbol, vivió a esa edad una situación similar con la misma emoción que esta persona lo está viviendo hoy. Entonces miren la importancia de poder a veces comprender y por eso muchas personas se quedan en un ciclo repitiendo y que no salen de allí, que por ningún motivo, que pueden hacer cosas, pueden generar y como el ser humano es dado a ir a la parte del hacer. Entonces, por ejemplo, tengo un consultante que llegó porque a los 42 años eh, perdió toda la parte de economía, trabajo, dinero, casa, y quedó prácticamente en carencia total. Y empezó a querer generar más y se metía en un negocio, inventaba otro y hacía por aquí, buscaba. Y era una guerra con él mismo en la búsqueda hacia afuera, hacia el hacer, o sea, porque lo que él pensaba era que allí estaban las respuestas. Hasta que ya hizo todo y cansado de recorrer un camino, otro, y ningún negocio le pegaba, y no encontraba ayuda por aquí ni por allá, todas las puertas cerradas, y ahí duró bastantes años hasta que un día se hizo consciente y entonces dijo, ok, algo tiene que haber aquí que yo no estoy viendo, porque tenía talento, tenía todo lo que ustedes pueden imaginar que puede hacer una persona exitosa y más que ya lo había sido, que ya lo había logrado. Entonces, ¿qué encontramos allí? Realmente que a esos 42 años, su padre hizo una gran estafa a algunas personas y también llegó a estar en la carencia y a estar con estas situaciones
que hacían que esta persona repitiera un escenario muy parecido a la vivencia que tuvo su padre exactamente a la misma edad. Entonces, cuando ya se reconoce y se trae, como dice Carl Gustav Jung, cuando hacemos lo inconsciente consciente, es cuando tenemos la oportunidad de dejar de llamarle destino y empezamos a empoderarnos de nuestra vida. Obviamente, ahí se empezó a hacer un trabajo de sanación con toda esa situación de su padre, vuelvo al mismo tema, es en esa situación que de pronto fue juzgada, penalizada, mal vista, se trabajó el tema de la vergüenza, se trabajaron todas las emociones que pueden salir de una situación como esta, entonces ya llegamos a descodificar ese bloqueo que esa persona tenía, que ese consultante tenía, por lo cual no podía, por mucho que hiciera desde la parte de accionar, no lo iba a lograr. Bueno, yo creo que con este ejemplo quedó súper bien ilustrado todo el punto de los ciclos memorizados que nos marcan mucho en el tema de la historia y el tema de la historia, en todo el tema de la historia familiar. Los roles familiares es algo que pocos conocemos y tenemos presentes, pero tenemos roles heredados en el clan, dentro del sistema. Entonces, ahí, y cada miembro, de pronto allí también los invito a que reflexionen sobre su familia, incluso sobre su familia la más cercana, sus hermanos, y empiecen a recordar el comportamiento de cada uno. Entonces está el fuerte, ¿no? Es el que le cae todo el peso o la carga de todo el resto de la familia, entonces al que llaman a contarle todos los problemas, al que llaman a pedirle ayuda, porque ese tomó el rol de fuerte, de fuerte. El salvador, ese es el que corre, ¿no? El que cualquier cosa que pasa es el primero que está allí, es el primero que va, que hace lo que sea para solucionar, el que yo les decía hace un momento, el que va y se interesa por decir hay que sanar el clan, hay que cortar con los ancestros, hay que hacer esto, y mueve y promueve y hace que en muchas familias, que también lo he visto porque he atendido sesiones familiares, siempre hay ese personaje y de verdad yo siento una admiración tan grande, porque hace su papel perfectamente. Mira, esa persona, tengo un caso de una familia que atiendo y esa persona que hace este rol no para, investiga, pregunta, mueve a sus hermanos, mueve a la familia, está pendiente, porque ese es su rol. Entonces, eso a veces no lo entendemos, simplemente a veces como que estamos en el programa y seguimos, pero no nos detenemos a entender, oye, mira, este hermano o esta hermana tienen este comportamiento y hoy pueden ustedes hacer su reflexión y entender ya quién es ese personaje dentro de su clan familiar. El débil, ¿sí? Ese débil que siempre hay que ayudarle, que siempre también hace mucho papel de víctima, que siempre es el pobrecito de la familia, el que siempre vive pidiendo ayuda al uno, al otro, el que no es capaz, el que tiene un trabajo y le dura poco. Bueno, el rebelde, el rebelde. La oveja negra. La oveja negra viene con una carga transgeneracional que si ustedes supieran, harían una estatua, en serio. O sea, cuando yo empecé a estudiar todo esto, yo decía, siempre que incluso jocosamente decimos, la oveja negra de la familia, no es que esa es la oveja negra, el rebelde, el que no acepta seguir el patrón, el que si la familia es de abogados dice yo no quiero ser abogado, quiero ser artista, si no gane plata no me importa, el que, el que coge su maleta y se va lejos y no se queda viviendo la experiencia familiar.
esa oveja negra que rompe con todos los mandatos, ese personaje viene con un propósito gigante de sanación y de cortar con patrones del clan. Entonces, para que a partir de hoy, si ustedes tienen a alguien identificado como esa oveja negra, por favor, mírenla con amor. Con amor y diría yo con respeto, porque ese fue el que dijo, yo voy a hacer este papel. Así me echen de la casa, así me digan lo que me digan, así me juzguen, voy por eso. Entonces, imagínense el valor tan grande de este personaje. Y todos estos roles pueden ser una carga que se perpetúa si no somos conscientes en dónde estamos. Entonces, pregunta, ¿qué rol estás cumpliendo tú dentro de tu familia? Y también cómo te está afectando hoy. Hoy, ¿te quieres quedar allí? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Qué quieres hacer? Entonces, realmente esto es un llamado a la reflexión y a la conciencia para poder identificar en qué rol estoy yo y también un poco ver a esa persona, a ese familiar, a ese hermano que de pronto es juzgado, que él está haciendo simplemente su papel. De acuerdo a todo esto que hemos ido conversando, reflexionando, podemos dimensionar la importancia de conocer nuestra historia. Siempre hay una pregunta que es, ¿cómo puedo? Yo no conozco mi historia, Auro. Yo no conozco mi historia porque me crió mi abuela, porque no conocí a mi papá, porque nunca supe de la familia, porque soy adoptado, porque por cualquier motivo. Y créame que también fue una de mis preguntas. Cuando yo empecé todo este camino de sanación, eh, creo que el primer momento de mi vida fue cuando me enteré que era adoptada. Y ya me enteré muy grande, ya con hijos. Siento que ese momento partió mi vida en dos, porque el ego, el ego que es la personalidad que se construye, que todos construimos sobre yo me llamo, yo soy, yo estudio, yo trabajo, sí, sobre todo esa película, esa historia que nos contamos sobre lo que tenemos, lo que hemos logrado. Eh, Creo que ese día se disolvió, se evaporó y quedó como en blanco, como, y entonces, y entonces, ¿quién soy yo? Agradezco este momento de mi vida enormemente, porque luego, obviamente no en ese momento, pero luego entendí que era perfecto. Luego entendí que lo que había vivido justo en ese momento era necesario para estar hoy aquí yo con ustedes. Primero porque fue la primera estocada de mi ego, y haré un podcast solo para hablar del ego. Fue la primera estocada del ego. Y segundo, porque fue una sensación como de sentirte en la nada, ¿sí? Entonces, miren el peso, lo que pasa es que o sea, no, o sea, pienso que hasta que no se viva esa experiencia, de verdad, no, es difícil sentir el peso familiar que todos tenemos, positivo o negativo. Pero la historia familiar nos pesa más de lo que podemos imaginar. Entonces, cuando empecé yo pues a indagar, a querer entender todo esto que pasaba en mi vida, empezaba pues a ir a terapia, todo, y mi pregunta
la primera vez que tuve el acercamiento con este tema del árbol transgeneracional fue con Marta Salvat, que hoy es mi gran maestra porque realmente he tenido la oportunidad de formarme en muchas ocasiones con ella en Barcelona, cuando ha venido a Medellín. O sea, siempre que tengo la oportunidad jamás me lo pierdo y ha sido mi maestra en todo este tema del transgeneracional. Fue mi primera noche oscura del alma hace muchos años y recuerdo el día que la vi por primera vez así en cámara. Yo no podía creer que eso fuera verdad, que eso estuviera pasando, porque ya yo venía escuchándola, venía leyendo, venía, o sea, pero la veía como, oye, esto de pronto no va a ser posible. Y ese día que la vi ahí y que empezamos a trabajar, pues era una consulta personal sobre el árbol, aprendí que el árbol está dentro de ti, la información está dentro de ti. Así que si hoy tú te estás preguntando, es que yo nunca supe quién fue mi padre, o yo nunca tuve padre, claro que tuviste padre, que no lo conozcas es otra cosa, que nunca viví con mi mamá, que a mí me crió mi tía, que a mí me regalaron, que a mí me, lo que sea, créame que la información está en uno. Y siempre vamos a tener dos árboles, por lo menos en el caso mío, que soy adoptada, voy a tener mi árbol biológico, así no lo conozca, así no sepa quién son, yo soy una parte. Ese árbol está dentro de mí. Y luego mi árbol adoptivo, que también está dentro de mí. Entonces, fue un camino súper bonito. Hoy puedo decir bonito porque está sanado, pero en su momento, claro que no, no es fácil saber, oye, mi mamá me regaló, ¿cierto? Eso yo creo que a nadie puede ser motivo de alegría en el primer momento que lo escucha, pero luego, cuando vamos poniendo amor en toda esa historia, cuando vamos comprendiendo, cuando vamos saliendo del juicio, cuando vamos en, o sea, vamos como, yo creo que aquí la magia es quitar el juicio. Aquí la magia es esa frase que también es de Marta y que la he hecho mía, me la he apropiado, me la he integrado en mí y es, si yo hubiese sido mi mamá biológica, hubiese hecho exactamente lo mismo que ella hizo, porque hubiese tenido sus conflictos, sus creencias, sus dolores, sus pensamientos. Entonces yo creo que si hay algo que a mí me llevó a sanar y hoy todavía lo sigo poniendo en práctica es cuando yo aplico esta frase. Cuando yo sencillamente digo, si yo fuese él, estuviera haciendo exactamente lo mismo. Así sea lo más terrible que ustedes se puedan imaginar. Y eso inmediatamente diluye el ego, porque el ego es el que juzga. El ego es el que dice, yo nunca hubiese hecho eso. Uy, qué cosa tan terrible. Yo nunca hubiese sido capaz. Yo no hago eso. Ese es el ego, no el ser, no el alma. Así que eh, esto que les acabo de contar eh, realmente empezó a generar en mí una comprensión de mi historia. Empecé, lo primero que salió de todo esto, créanme, fue entender eh, por qué yo vivía mis relaciones desde el apego y la dependencia. Claro, o sea, tenía la herida de abandono y la herida de rechazo multiplicada. Todos llevamos todas las heridas del alma, ¿cierto? Pero siempre hay una que predomina más. Y obviamente la herida del abandono estaba en mí y estaba bien profunda, muy profunda. ¿Qué pasa? Que eso ya empezó a darme a mí las explicaciones. Oh, ya entendí por qué me comporto así, ya entendí por qué incluso desde el colegio y me llevó como a toda mi historia desde pequeñita con mis vecinitas, por qué siempre buscaba desesperadamente que alguien me quisiera, que alguien se quedara.
Y no porque no tuve amor, porque gracias, soy súper bendecida, que no tengo 2 padres, sino que tengo 4, tengo 2 mamás y 2 papás, y que mis papás me recibieron con todo el amor del mundo y su misión era acompañarme todos estos años, darme lo mejor, o sea, soy la mujer más afortunada del mundo, pero todo eso no les puedo decir de que lo vi así en su momento. Entonces empecé a comprender y ahí comprendí todo, pero miren, absolutamente todo, ok. Entendí por qué me pegaba tan duro el que una persona que yo amara se fuera, porque siempre atraía personas que se tenían que ir, porque siempre yo me recuerdo tanto que cuando estaba adolescente siempre decía una frase como, ¿por qué todas las personas que yo más amo se tienen que ir? Y todo eso empezó a salir en mí como que la historia se devolvió y empecé yo por cada momento de mi vida, en la infancia, la adolescencia, a entender todas mis frases, lo que yo decía, lo que más me dolía, lo que repetía. Y al final era eso. Y miren, era un secreto familiar. Por eso hoy bendigo y doy gracias a Dios y a la persona que le tocó decírmelo, porque era perfecto y correcto. Era perfecto y correcto para hoy yo estar aquí con ustedes, eh, acompañando a muchas personas a vivir estos procesos que cuando los enfrentamos, créanme que no logramos encontrar a veces la luz ni el camino, y ahí empiezan todos nuestros conflictos, emociones y todo ese mundo de cosas. Así que para ir cerrando nuestro primer podcast de Auromar Consultoría, miren que es de verdad bien interesante conocer nuestra historia. Mis consultantes dentro del proceso del programa de sanación que tiene Auromar Consultoría, programa de sanación y bienestar emocional, siempre empezamos por aquí. Yo creo que por eso tomé la decisión de que este fuera el tema de mi primer podcast, porque empezamos por aquí y eso empieza a darte información y el árbol habla, como dice Marta, en los talleres que he estado con Marta, ella siempre repite y dice, el árbol habla, siempre. Cuando tú estás dispuesto, cuando estás en el momento, cuando estás abierto, por eso al principio les dije, corazones abiertos, llega la información, llega, porque la información está dentro de nosotros. La información está en nuestro inconsciente. Ahí está absolutamente todo. Al principio, a veces que llegan algunos consultantes y me dicen, Auro, es que yo no recuerdo nada de mi infancia, que yo no recuerdo nada de este momento de mi vida. Y yo, tranquilo, tranquilo, no te preocupes, que la información va a llegar. Está ahí, confía 100% que ni una coma se ha perdido ni en tu vida ni en la de tu árbol. Ahí está. Y va a salir en el momento perfecto y que estés preparado para recibirlo y para gestionarlo. Entonces, miren que esto de la historia del árbol impacta día a día nuestra vida. Porque todos los días tomamos decisiones, porque todos los días estamos teniendo pensamientos, porque todos los días somos producto de nuestras creencias, ¿sí? Entonces, realmente conocer la historia de nuestro árbol, poner luz en esa oscuridad, poner amor donde hubo tanto dolor, alivia, ayuda, transforma, sana y, y realmente si lo vemos así, ese es el gran propósito. Ese es el gran propósito. Al trabajar en uno mismo se rompe la cadena de sufrimiento. Al trabajar en uno mismo también rompemos las cadenas que pueden llevar nuestros descendientes.
Al sanar nuestra historia, ayudamos, acompañamos a nuestros hijos a librar el peso de un destino impuesto, de un destino no elegido, ¿sí? Todos venimos con programas ya instalados, como una computadora, ¿sí? Entonces, estas que son creencias, y las creencias producen pensamientos, y los pensamientos producen emociones, y todo esto. Está en nosotros tomar la decisión de atrevernos, de dar el paso y decir, por mí, por los que fueron y por los que vienen. Con este mensaje termino el primer podcast de Auromar Consultoría. Me encanta tener estos espacios, compartir con ustedes, no solo desde el conocimiento, sino desde mi experiencia personal, que hoy la bendigo, bendigo todas las noches oscuras del alma, porque todas ellas me han dado la experiencia, me han dado todo como esa empatía para poder compartir con ustedes, para poder enseñar en los talleres, para poder compartir información, poder ver a mis consultantes con completo amor, sin juicio, sin importar la situación que estén viviendo. Y créanme que es por eso, que es por mis vivencias, y eso de verdad ha sido perfecto y correcto para el propósito que Dios tenía para mí. Entonces, muchas gracias por este tiempo. Recuerden que me pueden escribir a Auromar Consultoría en mis redes sociales, y les deseo un maravilloso resto de día, y espero que este podcast les haya iluminado, les haya puesto luz, y les haya invitado a abrirse, a atreverse, a ir allá, a poner luz y amor en nuestro árbol. Y a bendecir nuestros ancestros, porque gracias a ellos todos estamos aquí. Un abrazo fuerte y un feliz resto de semana.